estás uniendo a este cuarto estudio de la serie Hechos 9:11. Hasta hoy hemos aprendido que tú y yo siempre estamos en misión. Cada crisis que este mundo enfrenta es un llamado de emergencia al que acudimos como socorristas. Aprendimos que la necesidad primordial de cada ser humano es espiritual y que tenemos que ser asertivos a la hora de hacer preguntas. De esta manera, ayudamos a las personas a utilizar sus recursos para enfrentar los momentos difíciles. Hoy aprenderemos los 7 no debo que todo socorrista necesita saber para brindar los primeros auxilios de manera efectiva. Empecemos. Entre más importante sea una persona, mayor es el sacrificio que estamos dispuestos a hacer por ella. Eso quiere decir que a medida que una persona está más cerca de nosotros, más estamos dispuestos a entregar por ella. Por eso es que nosotros nos endeudamos, nos sacrificamos y entregamos tantas cosas por la gente que amamos. Lo hacemos por nuestros hijos, por quienes estaríamos dispuestos a hacer cualquier cosa, por nuestros familiares. Esta idea nos da a nosotros una magnitud, a lo mejor lo más cercana posible al amor de Dios. Que si para salvar al hombre, para salvar a la humanidad, Dios hubiera podido pagar un precio en dinero, seguramente Él hubiera conseguido el dinero para pagarlo. Pero lo que era posible o lo único suficiente para poder pagar el precio del rescate de la humanidad era el precio de la sangre. Por lo tanto, Él pudo o estuvo dispuesto a entregar lo máximo que podía dar, que era su propia vida. Ese es el amor que Dios tiene por ti, ese es el amor que Dios tiene por mí, es el amor que tiene por la humanidad. Nos ama tanto que entregó todo. Y dice la Biblia que nosotros tenemos que tener un amor semejante al de Dios. Estamos dispuestos a ayudar a aquellos a quienes amamos. Por eso, como socorristas de rescate en una crisis mundial, nosotros tenemos que saber que tenemos que amar como Dios nos ama, como Dios nos amó. Si no estamos dispuestos a amar o si no amamos a las personas y si no son importantes para nosotros, es difícil que podamos correr en su ayuda. Yo estoy seguro que si sabes que alguien a quien amas mucho está pasando necesidad, está pasando hambre, vas a correr a ayudarle. Pues cada persona que está en esta tierra y aquellos que están pasando necesidad y hambre y angustia, en este momento son aquellos que Dios creó, son personas a quienes Dios ama tanto que entregó su vida por ellos. Es mi oración que el mismo sentir que había en Cristo Jesús esté en nosotros, que el mismo amor de Dios se esté desarrollando en nosotros. Y vamos a ver el amor de Jesús en acción. Quiero compartirte una cita bíblica que está en el libro de Lucas, capítulo 13, versículo 10 en adelante. Dice: un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas, y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo, puso sus manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Indignado porque Jesús había sanado en sábado, el jefe de la sinagoga intervino, dirigiéndose a la gente: hay 6 días en los que se puede trabajar, así que vengan esos días para ser sanados, no el sábado. Qué interesante la forma en la que Jesús reacciona y la forma en la que reaccionan las personas, y en este caso los líderes de la iglesia en su momento. Jesús está enseñando en una sinagoga donde hay un jefe que probablemente avala su participación y su enseñanza. Y Jesús está frente a la gente que está enseñándole. Y nota entre esa gente a una mujer con una enfermedad y se da cuenta de que su enfermedad es producto de un demonio. Y dice: esta mujer tiene que ser sanada. Jesús no esperó un momento para poder sanar a esta mujer. Jesús no dijo: bueno, sí, hoy es sábado, hoy no se sana, venga otro día, que esta mujer tiene que entender que tiene que venir otro día. Sabes, el dolor no nos avisa para llegar. La angustia y las crisis no siempre nos avisan para llegar.
Nos encontramos en medio de ellas en un momento dado y ese es el momento en que tenemos que acudir. Jesús vio el momento oportuno para ayudar a aquella mujer. Cuando nosotros ayudamos a las personas, hay un momento que tenemos que saber aprovechar. Tenemos que abrir nuestros ojos muy bien y estar mirando qué momento es eso que yo llamo un momento divino. Es el momento justo en que la persona se ha abierto a encontrar ayuda y a solicitar ayuda. Muchas veces las crisis nos hacen cerrarnos y de hecho es una tendencia grande en medio de la naturaleza humana el aislarnos o el encerrarnos cuando nos vemos afectados o amenazados. Así que nosotros como socorristas tenemos que ser muy observadores y darnos cuenta que las personas atraviesan por esa etapa y que muchas veces tenemos que aprovechar el único espacio que las personas nos abren. Si nosotros por estar pensando en tantas cosas o a veces en nosotros mismos no vemos ese momento oportuno, perdemos la única oportunidad, la única posibilidad en la cual podríamos ayudar a alguien. Es difícil y a veces es incómodo porque podríamos perder muchos momentos como estos, pero por eso tenemos que estar alerta. Jesús lo vio y no le importó lo que había a su alrededor o la gente que estaba a su alrededor o la situación en la que estaba, imagínense, dando una charla en un escenario, la gente le está observando, el jefe de la sinagoga lo está observando y Jesús sabe que esto va a ser incómodo y chocante para él y para tantas otras personas a su alrededor. Sin embargo, fue más allá de eso. Fue a la necesidad de la persona y supo que ese era el momento oportuno en que aquella mujer debía ser sanada. Y efectivamente, la sanó. ¿Qué gran lección tenemos aquí? Nosotros como cristianos, antes de venir a una cuarentena y de enfrentar una pandemia mundial como la que hemos estado enfrentando en este año, éramos muy dados a esperar el momento del culto para llevar a una persona. Y decíamos, si una persona está en necesidad, nuestro primer consejo era, vamos a la iglesia. Ven conmigo a la iglesia el domingo. Y si era lunes, tenía que esperarse toda la semana para llegar al domingo y en que esa persona tuviera un encuentro con Dios. Pero sabes, ese no era el plan de Dios y desde el principio no lo ha sido. La idea es que tú puedas en el justo momento en el que ves la necesidad y en el que la persona abre la puerta para ser ayudada, puedas intervenir inmediatamente. No esperar a llegar a un momento dado en el que alguien más ayude, sino tú tender la mano en ese justo instante y poderle brindar la ayuda que la persona necesita. Por eso nos estamos adestrando a través de este curso, por eso estamos aprendiendo algunas herramientas que nos ayuden a socorrer a una persona en crisis, porque queremos que donde sea que estés, en el momento oportuno en el que lo veas, puedas ayudar a la persona. Y muchas veces la persona no puede esperar a un día oportuno para ser ayudada. Es en el momento en que la necesidad está y en el que la persona se abrió. Ahí tenemos que ayudar. Jesús en esta historia está consciente de que su acción y de que su milagro va a generar controversia y la genera inmediatamente. El jefe de la sinagoga se levanta y comienza a regañar a la gente. A lo mejor no se dirige específicamente a Jesús, pero indirectamente se lo está diciendo a él también. Pero le dice a la gente, no vengan a ser sanados un día como hoy. Y Jesús reprende a este hombre y se molesta contra él y le dice hipócrita, y no solo a él, sino a todos los que piensan igual. Porque ¿cómo es posible que van a hacer esperar a una persona que en ese momento tiene necesidad? Aquí hay una enseñanza práctica e importante para nosotros. Cuando nosotros ayudamos, no tenemos que estar esperando la aprobación de aquellos que están a nuestro alrededor o el agrado de aquellos que están a nuestro alrededor. De hecho, muchas veces cuando ayudamos no vamos a ser bien vistos. Jesús ayudaba a prostitutas, ayudaba a leprosos, ayudaba a cobradores de impuestos, gente que los demás desechaban, a los samaritanos que los despreciaban. Y él se sentaba a comer con ellos, compartía con ellos, hablaba con ellos, les ayudaba en sus momentos de crisis, los defendía en sus momentos de crisis. Algo así como que nosotros hoy lo hagamos con políticos, lo hagamos con borrachos, lo hagamos con drogadictos, con estas personas a quienes los demás desechan y desprecian, con homosexuales y que a veces
los hacemos a un lado, y cuando miran a alguien con un homosexual al lado, dice, algo raro veo aquí. Pero sabes, son las personas a quienes tenemos que ayudar siempre, sin mirar quién es y sin pensar si eso va a incomodar a alguien a mi alrededor. Tengo que tenderle la mano a aquellos que están en necesidad. Tengo que tenderle la ayuda a aquel que está triste. Aunque la aprobación de los demás a mi alrededor no sea la misma. Yo no ayudo a alguien porque quiera tener fama o publicidad o exaltar mi nombre. Al contrario, debo ayudar porque es el amor del Padre reflejado en mi vida. No estoy pensando en los que están a mi alrededor. Estoy pensando en la persona. La persona es importante. Es tan importante cada persona y cada ser humano que cuando yo ayudo a alguien, no puedo establecer diferencias de importancia entre esa persona y yo. La próxima vez que vayas a ayudar a una persona, no establezcas diferencias como si fueras más importante, como si tuvieras todo el conocimiento, como si tuvieras toda la grandeza de tu lado y fueras mejor y mayor. Al contrario, acércate a cada persona en necesidad como si fueras igual a él. Me llama la atención que en esta historia, cuando Jesús ve a la mujer, que vamos a decirlo de esta manera, era una mujer, y la mujer en su cultura no era alguien sobresaliente como lo es hoy en día. Pero Jesús se acerca a esta mujer y pone sus manos sobre ella. Hay pocas historias de Jesús poniendo manos sobre alguien. Normalmente él hablaba y lo que él decía se cumplía, pero en esta ocasión él se mueve a donde la mujer y toca su hombro y le ayuda. Le demostró con esta acción que estamos juntos, estamos al mismo nivel. Yo soy el que está predicando, soy el que está enseñando en la sinagoga, todos me están escuchando a mí, pero yo soy igual que tú. Soy un ser humano como tú. Siente mis manos, palpa que yo estoy aquí. Cuando nosotros ayudemos a la gente, tenemos que mostrar este nivel de cercanía, de igualdad, de confianza, de cariño quizás, que la persona pueda percibir que no está con alguien que se cree superior y mayor, sino que estamos juntos en esto y que podemos ayudarnos y que podemos salir adelante. Es elevar la importancia de las personas, no es reducir mi importancia al ayudarle, es elevar la importancia de la persona y decirle, yo te ayudo porque yo estoy sirviéndole a aquellos que son amados por Dios. Cada persona que Dios ama merece tu ayuda, necesita tu ayuda. Dios te diseñó con todo lo necesario para que ayudes a la gente en necesidad. Como hemos dicho en otras ocasiones, hoy estás ayudando tú, mañana alguien te tiene que ayudar a ti. Esto es parte de lo que estamos haciendo en la vida. No ayudamos a otros porque son unos desechados pecadores, despreciados fuera de la gracia. No los ayudamos porque los vemos como menos a nosotros o más débiles que nosotros. Los ayudamos porque creemos que son personas importantes y valiosas, tanto como somos cada uno de nosotros. Es un honor y es un placer servir a quienes Dios ama. A cada persona que ayudemos, la tenemos que ayudar como si esa persona fuera Jesucristo mismo. Seguimos aprendiendo del Maestro socorrista, seguimos aprendiendo del Señor de señores, quien nos guía acerca de cómo tenemos que ayudar a las demás personas. Hay alguien a tu alrededor que necesita ayuda, por favor ve y ayúdale. Tienes los recursos y las herramientas y estamos aprendiendo más. Hoy estamos aprendiendo algunas cosas de las que tenemos que cuidarnos como socorristas a la hora de ayudar a las personas. Y hay algunas que están en una historia de Jesús muy particular. Dice Marcos capítulo 5, versículo 17 en adelante. Este es el final de la historia y ahorita hago una pequeña narración de la misma. Entonces la gente, dice Marcos, comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Mientras subía a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los de tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente quedó asombrada. Esta historia creo que la reconoces, es la de un hombre que estaba endemoniado, y cuando Jesús llega justo a ese lugar, el hombre corre donde está Jesús, dice que él estaba lleno de cadenas y de cosas
y llegó gritándole a Jesús, diciéndole: ¿qué tienes contra mí, Jesús? ¿Por qué vienes a atormentarme? Y fue de una vez a atacar a Jesús. Jesús lo libera y permite que los demonios que estaban en él vayan a los cerdos. La gente se incomoda y le pide a Jesús que se vaya, y es donde llegamos a este punto de la lectura. Y el hombre agradecido le pide a Jesús que le permita acompañarlo, andar con él. Y Jesús le dice: no, quédate aquí y haz la labor del misionero aquí. Quiero destacar algunas cosas en esta historia que son importantes. Y la primera es que los socorristas tenemos que aprender a enfrentar la negativa de las personas. Tenemos que aprender a enfrentar incluso los ataques de las personas. No siempre una persona cuando está en necesidad va a reaccionar con apertura total a nosotros. Y aunque en un principio se muestre abierta a ser ayudada, puede ser que en el camino se bloquee y comience a atacar. Tenemos que entender que esta es una reacción natural. Y como reacción natural tenemos que tomarla y tenemos que saber reaccionar ante ella, porque no podemos tomarnos personal las reacciones de las personas. Al contrario, entendamos que cada persona en crisis está respondiendo a una amenaza que siente. Y ante la amenaza, la reacción del ser humano de manera instintiva es reaccionar, es huir, que es lo normal que hacemos, y lo otro es atacar, es enfrentar para tratar de vencer aquello. Y si te estás acercando en un momento de necesidad, la persona, aunque no lo haga de manera consciente, te ataca como si fueras el blanco del problema. Y ahí es donde tenemos que nosotros tener cuidado, porque podemos sentirnos y decir: bueno, esta persona es una malagradecida, ¿para qué le voy a ayudar? Mira cómo reacciona, que es una reacción muy natural. Y la otra es entrar en la confrontación y empezar a discutir con la persona porque nos hemos sentido atacados y nosotros también respondemos con ataque. Ninguna de las dos reacciones es correcta. Al contrario, tenemos que ser muy conscientes de este momento y ser muy asertivos, que es la manera correcta de actuar. Ser asertivos es ser capaces de ayudar a la persona en medio de su situación sin tomar de manera personal y sin involucrarnos emocionalmente con ese caos que la persona está viviendo en ese momento. Aquel hombre llegó delante de Jesús gritándole, diciéndole muchas cosas, y Jesús casi no respondió. Le invito a que lea la historia completa para que veas a Jesús reaccionar frente a esta situación. Y Jesús fue de muy pocas palabras frente a él. Y sí le habló, y sí le contestó, pero no se involucró emocionalmente con todo lo que el hombre le dijo. Al contrario, el hombre estaba diciendo una y otra cosa y Jesús respondió apenas lo necesario en algunas circunstancias. Esta lección es valiosísima y es muy importante porque tiene que ver con nuestro control emocional. La Biblia dice que Dios no nos ha dado cobardía, un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tienes dominio propio y tienes capacidad para controlarte, pero tienes que tener mucho cuidado de que en algún momento, mientras ayudas a una persona, no reacciones mal contra la persona, porque ella sí podría reaccionar mal contra ti y tienes que saber manejar esa situación. Jesús es el maestro de las emociones. Si quieres aprender inteligencia emocional, tienes un perfecto ejemplo de aprendizaje en la vida de Jesucristo. Y otro de los detalles que Jesús hace en esta historia es que Él no entabla una conversación profunda con la persona acerca de muchos detalles que incluso este hombre endemoniado estaba tratando de procurar en Jesús. Cuando nosotros estamos ayudando a una persona en crisis, nos tenemos que cuidar mucho de no entrar en la búsqueda de por qué es. Buscamos preguntar ¿por qué pasó esto? ¿Por qué te ocurrió tal otra cosa? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Y empezamos en una búsqueda a veces de culpables ante situaciones. ¿Sabes? Muchas veces las crisis que las personas están enfrentando son su propia responsabilidad. Son consecuencias de sus decisiones y de sus acciones anteriores. Y muchas veces cuando son conductas reiterativas en la persona, van a ser necesario corregirse. Sin embargo, en el medio de la crisis o en el momento justo en el que estamos atendiendo como primeros auxilios a una persona, ese no es el momento para corregir esas conductas. Va a llegar un momento en el que después de un proceso, cuando la persona está un poco más calmada, más estable, podemos ayudarle a enfrentarla contra sí misma, contra su realidad y ayudarle a ver que ha estado haciendo cosas malas y que por esas malas decisiones que ha tomado están las consecuencias.
Pero este justo momento, cuando brindamos primeros auxilios, y recuerda que estamos hablando de primeros auxilios, justo en ese momento no es el momento para corregir a la persona, es el momento para ayudarle. Entonces la búsqueda de porqués y de razones nos puede sumir a nosotros en un abismo del que no sepamos salir o del que nos cueste muchísimo sacar a la persona. Es innecesario que en ese momento de ayuda inmediata podamos entrar en temas profundos. Al contrario, ahí entramos en temas un poco superficiales, ayudándole a la persona a estar a flote y a salir, aunque sea parcialmente, para que se estabilice, y después nosotros mismos veremos si estamos en capacidad de ayudarle para corregir ciertas cosas o de referirlo a alguien más, como lo veíamos antes, para que le pueda ayudar en esas crisis profundas. Pero en ese justo momento, ese no es el momento ideal para ayudar a una persona a corregir cosas o a hacerle ver que mira, tú mismo eres el culpable de lo que está pasando, tienes que admitir. Ese probablemente no sea el momento. Ese es el momento para ayudar a la persona a estabilizarse, a encontrar soluciones o posibles soluciones para que la persona las encuentre, más no para llegar a un punto de confrontación. Hay que llegar a una confrontación, eso es parte de la sanidad interna, pero no es en primeros auxilios donde llegamos a la confrontación. Quisiéramos llevar esto a un plano muy natural de primeros auxilios. Una persona que se quebró un brazo en ese momento, el socorrista llega y lo empieza a regañar por haberse tirado del árbol. No lo hace, lo que hace es socorrer primero la situación, tratar de cuidar su brazo y de trasladarlo a un centro hospitalario, y entonces ahí cuando ya se está recuperando vienen todas las recomendaciones, sugerencias y demás que se le dan a la persona. Y es lo que nosotros hacemos también. Cuando ayudamos en primeros auxilios, no estamos entrando en temas profundos y en búsqueda de porqués y entrar en diálogos y entablar conversaciones profundas. No es lo que nos interesa, es ayudar a la persona a estabilizarse, para que después, estando estable, podamos entrar en esos detalles. Y la última parte de esta historia, cuando leímos hace un momento de Marcos, encontramos un consejo impresionante también. El hombre le dice a Jesús que le permita acompañarlo. Yo me imagino lo que sentía aquel hombre en ese momento. Qué grandioso es sentirse libre, qué grandioso es cuando sabes que alguien te ayudó, te tendió la mano y eso te sirvió. El hombre estaba muy agradecido con Jesús y probablemente dijo: Jesús, yo quiero ir contigo a donde sea, quiero ser tu discípulo, quiero seguirte donde sea que vas, yo voy a proclamar lo que tú haces y voy a hablar de ti. Y Jesús le dijo: no, espérate, no vengas conmigo, quédate, haz una labor aquí de misionero, comparte con otros. Bueno, por un lado es una labor estratégica porque ya Jesús había sido desechado por la gente, dado lo que había pasado, la misma gente le pidió que se fuera. Y segundo, había un intento de Jesús de no convertir o de no darle espacio a lo que yo llamo una paternidad emocional. Es justo eso de lo que tenemos que cuidarnos también. No podemos provocar una paternidad emocional cuando ayudamos a una persona. Tenemos al contrario que poder desligarnos o desvincularnos de esa dependencia emocional que otras personas pueden tener hacia nosotros. No tenemos que ser groseros, no tenemos que ser despectivos con la gente, no tenemos que escondernos de la gente cuando le hemos ayudado para evitar esta paternidad emocional. Tenemos que ser sinceros, tenemos que ser honestos, decirle a las personas: mira, yo te estoy ayudando, te quiero dar herramientas para que tú puedas salir y estar solo y no depender de mí. Voy a estar ahí para apoyarte en algún momento porque todos necesitamos la ayuda, pero nunca para generar una dependencia. Nosotros a veces en la iglesia cristiana hemos fallado en esta parte porque hemos provocado una dependencia hacia los líderes y pastores, como si las personas tuvieran que depender de nosotros para su vida espiritual. Y realmente no. Porque los seres humanos primero fallamos y segundo Dios nos mueve de un lugar a otro constantemente. Y eso significa que cada persona tiene que desarrollar su propia madurez. No queremos tener niños espirituales toda la vida. Queremos tener adultos capaces ahora de ayudar a otros. Y eso fue lo que hizo Jesús con este hombre. Le dijo: no, quédate. Tú tienes con qué ayudar a otras personas, con qué orientar a otras personas. Tienes un testimonio poderoso de lo que Dios ha hecho en tu vida y esto puede servirte para ayudar a otras personas. Entonces es la misma ecuación. Vamos a ayudar a alguien, le ayudamos a desarrollar estrategias y herramientas
no para que se haga dependiente de nosotros, sino para que por sí mismo pueda valerse y pueda ayudar a otros que también están en necesidad. Estamos buscando un efecto onda que se multiplique, que vaya más allá de nuestro alcance, que cuando ayudas a alguien pienses que también esa persona, cuando haya salido de su crisis, tenga y pueda ayudar a otra persona que también está en necesidad. Hay muchas cosas que no sabremos responder y nos tenemos que sentir tranquilos de no saber. Lo que quiero decirte es que tienes derecho y tienes que estar bien con no saber todo. Hay personas que cuando están en una conversación donde le estamos ayudando a salir de una crisis o a encontrar soluciones para la crisis, comienza a cuestionar muchas cosas. Jesús no respondió todo lo que este hombre le preguntó, no respondía todo lo que la gente le preguntaba, incluso los maestros de la ley cuando entraban y entablaban con Jesús algún tipo de confrontación, conversación o debate, Jesús no siempre respondió a todas las respuestas. Sí las sabía todas, estamos claros porque Él es Dios y sabía todas las cosas, sin embargo había una acción y un interés en ayudar a la gente y en hacer que la gente entrara en conciencia de muchas cosas. Y nosotros tenemos que ser también, con esa capacidad, ser capaces de ayudar a las personas sin tener que contestar todas las cosas. Porque hay preguntas existenciales que la gente se hace en un momento de crisis para las que no tenemos respuesta. Y es mejor no contestar o decir no lo sé, no sé qué respuesta hay ante esto. Porque si nosotros inventamos respuestas, nos vamos a ver en algún momento comprometidos con algo que incluso mentimos. Porque inventamos algo que no supimos, la persona va a investigar, se va a dar cuenta y como este es un mundo de información a la mano, la persona nos va a encontrar en la falla y al verse decepcionada por nuestra mentira, nunca va a querer aceptar nuestra ayuda otra vez. Entonces es mejor reconocer que no sabemos algo, incluso decir, bueno, este puede ser una oportunidad para entablar una siguiente conversación otra vez y decir, mira, la verdad es que no sé sobre eso, pero si me dejas investigar, nos sentamos otra vez a conversar y a lo mejor hablamos sobre esto. Puede ser ese un gancho, un anzuelo para continuar un programa, un proceso, una ayuda continuada a la persona, pero nunca admitir cosas o nunca admitir que sabemos cosas cuando realmente no las sabemos. Y quédate tranquilo cuando no sepas qué responder, cuando no sepas sobre ciertos temas. Es mejor que digan no lo sé. Estoy aquí no para contestar todas las preguntas, sino para brindarte ayuda, para saber dentro de lo que yo sí sé y dentro de los recursos que tengo, cómo te puedo ayudar y si alguno de esos te sirve para que puedas salir adelante. Vamos a decir que cuando logramos una cierta empatía con las personas, ni siquiera necesitamos a veces dar muchas explicaciones. Es lo que Jesús hizo, poner la mano sobre aquella mujer, demostrarle que estaba con ella. Y es lo que las personas necesitan, que nosotros también nos acerquemos, nos pongamos en el mismo nivel de importancia, de seres humanos necesitados, que un día unos ayudan a otros y otro día otros ayudan a unos, pero es un asunto de estar ahí, presentes, empáticos, cercanos, y permitiendo que sea también la gracia de Dios y el amor de Dios derramándose sobre la persona. Cuando el amor de Dios está en tu vida, aún aquello que no sabes pareciera no importar, porque el amor de Dios cubre todas las faltas, cubre todas las necesidades. La persona se siente amada, se siente inspirada y tal vez no va a decir me contestaste todas las cosas, pero vas a decir estuviste ahí cuando más te necesité. Y de eso se trata los primeros auxilios, poder ayudar a las personas cuando se encuentran en alguna necesidad.